Bienvenidos a Vindictas Música. El día de hoy vamos a hablar de Esperanza Pulido, una mujer que dedicó su vida a la música desde la interpretación y la investigación. Pionera en la musicología, fue creadora de la revista musicológica más importante de México, Heterofonía, y fue pionera también en los estudios de género, mucho antes de que habláramos de esto. Escribió el libro La mujer en la música, que es un antecedente fundamental para los estudios que se hacen hoy en día sobre este tema. Los invitamos a Vindictas Música. Comenzamos. Mi hermana Lupita me dijo una vez, ¿por qué no publicas una revista musical? En México no hay ninguna. Y efectivamente no había ninguna revista musical en México en 1968. Y en una ciudad de más de 10 millones de habitantes como tenía entonces, me parecía absurdo que no la tuviera. Entonces, impulsada por estas consideraciones y circunstancias, me decidí a realizar una revista musical. Una de las muchas cosas que ocurren en el agitado 1968 mexicano es el nacimiento de Heterofonía. Al principio, mucha gente la llamaba esterofonía, con todo y que yo repliqué muy bien lo que significaba heterofonía. Yo sabía que la revista iba a ser un sacrificio para mí, que yo la iba a sostener completamente de principio a fin, pues no tenía la menor subvención para ello. Pensé que los latinoamericanos deberíamos estar más unidos, eso siempre lo he pensado, y en México rara vez se había promovido tal acercamiento entre los músicos de Latinoamérica. Heterofonía siempre ha mantenido una política de acercamiento hacia todos y de comprensión de todas las músicas, tanto de la contemporánea como de las más antiguas y de otras diferentes, bien sean músicas cultas o de tipo popular. Desde el principio quise que la música contemporánea entrara de lleno en la revista. Allí aparecieron, para dar algunos nombres, las fichas de Mario Lavista, Manuel Enríquez, Mario Curia Aldana, Gutiérrez Heras, Héctor Quintanar, Alicia Urreta, entre otros. En este sentido, muy modestamente, Heterofonía también sirvió de difusora de algunas obras mexicanas de la actualidad. Estamos aquí en el estudio con dos musicólogas, Clara Meyerovich, bienvenida Clara. Muchas gracias Ana, muchas gracias por la invitación. Y Mavi Muñoz, bienvenida Mavi. Muchas gracias. Bueno, Mavi, cuéntanos un poco de la trayectoria de Esperanza Pulido. Quisiera empezar diciendo, alguna vez Juan José Escorza escribió que Esperanza Pulido actuaba como si nada en la música le fuera ajeno, y creo que eso define su trayectoria totalmente, porque hizo de todo en la música. Empezó estudiando piano como casi cualquier señorita de principios del siglo. Vino a ella era de Michoacán, pero vino a la Ciudad de México muy temprano, estudió en el conservatorio con Gómez Anda, uno de los últimos pianistas virtuosos, así como después de Ricardo Castro. Y después se fue a Estados Unidos a seguir estudiando piano, estudió en la Manhattan School of Music. Y creo que hasta fue maestra también ahí. Dio clases en Estados Unidos. Hizo de todo, dio clases desde personas de la tercera edad hasta niños. Parece que hizo de todo para un poco pagar la colegiatura y esas cosas que hay que hacer y vivir y demás. Vivió 15 años en Estados Unidos y más tarde volvió a México. Ahí es que se incorporó como al concertismo en México, bastante naciente el circuito de concertista. Y después siguió ávidamente, también estuvo en París, la crítica, ¿no?, musical, y después se fue a París, donde estudió musicología. Entonces, ¿no? Sí, con Pierre Schaeffer. Sí. Y estudió piano también con Alfred Cortot, sí, un gran personaje del pianismo de aquella época. Sí, y luego regresó a México y siguió dando conciertos. Se volvió a ir ahora a Viena. Ajá. A estudiar con un colega chileno, pero que vivía en Viena. Creo que sí. Y luego volvió a regresar a México. Sí, y fue dio muy conciertos. ajetreada su madurez, ¿no? O sea, su juventud y su madurez. Ella en realidad empezó a escribir artículos desde que estaba en Nueva York, ¿no? Le empezó a enviar artículos y yo creo que ahí un poquito a poco empezó a interesarse más en el mundo de la crítica, hacia crítica también.
Y cuando regresó ya a México, empezó a trabajar ya en diferentes revistas, ¿no? Sí, y la columna de novedades que se la... bueno, sí, eso lo sé ahora sí de primera mano, porque Esperanza me contó una vez, bueno, platicábamos mucho porque, bueno, tuvimos un gran acercamiento profesional, porque ella me invitó a participar en su revista y trabajé muchos años con ella. Hacíamos de todo también, hasta ir al correo a pegar estampillas, cargar los paquetes, ver quién había pagado, quién no había pagado, bueno, de todo hicimos con la revista porque estábamos prácticamente solas. Cuando yo conocí a Esperanza fue en la oficina de Manuel Enríquez, ahí en el CENIDIM, cuando estaban en Liverpool, en la calle Liverpool 16, ahí trabajé, en los sótanos, me tocó, ahí conocí a Juan José Escorza, a José Antonio Robles, a María de los Ángeles Chapa Besanilla, que estuvo un tiempo corto en realidad, y trabajábamos con Yolanda Moreno. Bueno, en aquel tiempo yo conocí a Esperanza porque la había invitado Manuel Enríquez, el compositor por antonomasia de música contemporánea de aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando de principios de los años 80. Y la intención de él era que Heterofonía pasara al CENIDIM, pero con el tiempo Esperanza, bueno, no con tanto tiempo, sino unos meses después, Esperanza, como decía ella, sintió campanitas y prefirió que la revista pasara al conservatorio, ¿no? Porque ella había estudiado en el conservatorio, era maestra de crítica. Bueno, Clara, ¿qué te parece si vamos a un pequeño video, un testimonio de la sobrina de Esperanza Pulido, María Eugenia Pulido? Muy orgullosa de ser sobrina de Esperanza Pulido Silva, esta mujer pionera en la publicación de las revistas musicales, fundar finalmente en los años 70 la revista, su revista Heterofonía, que fue una revista que ella hizo pues aquí en esta casa, en Heriberto Frías. Ella la hacía personalmente sola, sin ayuda, y después ya con la colaboración, la ayuda de Robert Stevenson, este musicólogo muy importante, investigador y enamorado de la música mexicana, y el que la animó principalmente a que hiciera un libro sobre la mujer en la música mexicana. Pero la revista Heterofonía, el lenguaje que ella utilizaba en esta revista es un lenguaje que no era para especialistas nada más, sino un lenguaje que yo creo como muy llano, muy para que todos pudieran conocer y acercarse a la música sin este aro de que solamente para algunos privilegiados o para las personas cultas. Yo creo que eso es algo también que hay que valorar. Bueno, para mí el gran trabajo que hizo Esperanza Pulido fue justamente la creación de Heterofonía. Además, es interesante pensar que ella ya tenía 68 años cuando decidió crear esta revista. ¿Por qué creen ustedes que sintió esa necesidad de hacerla? Bueno, yo creo que la explicación es súper fácil, porque no había una revista de investigación musical en México, tampoco las hay ahora, es lo que hay que decir. Heterofonía sigue siendo el referente. Después de la Gaceta Musical, que se dejó de imprimir unos años antes de que saliera Heterofonía, pues vino a llenar un espacio de una revista seria de investigación musical, crítica musical. Bueno, estaba Nuestra Música, que era una revista muy seria, dirigida por nada menos que por Jesús Validay, ¿no? Sí, pero también había ya desaparecido. Un año, 2 años de existencia. Sí, ¿no? sí, fueron muy efímeras, ¿no? Como dices tú, porque no había algo sólido, algo sistemático, digamos, ¿no?
Bueno, pero tampoco había una carrera de musicología, de eso vamos a hablar después, ¿no? Eso, O sea que ella decidió crear esta revista y hacerlo todo ella, ¿no? Que es un poco lo que nos estabas contando, con varios seudónimos incluso, ¿no? Sí. Bueno, de los que yo conozco, y creo que ustedes también, estaba el de Alma Bello, ¿no? Alma Bello, y el otro era Claire Stevens, que yo creo que se inspiró un poco en Stevenson. Bueno, porque ella tenía sus fieles seguidores en esta empresa. Uno era justamente Robert Stevenson. Robert Stevenson, así era el alma mater, ¿no? de Heterofonía, porque sus colaboraciones eran muy recurrentes, o sea, prácticamente él participaba en casi todas las ediciones de Heterofonía, sobre todo de la primera época, ¿no? También de Alfred Lemmon, un musicólogo que también conocí, pero él se dedicaba también a la música colonial y escribió muchos artículos, hay varios artículos de él muy interesantes sobre música colonial de parte de él. También Stevenson, como ustedes saben, se dedicaba así fervientemente a los asuntos de la música colonial. Pero no solo, ¿no, Mavi? Porque, Heterofonía es lo que hace esa revista tan especial. También se ocupaba de otras músicas, ¿no? Sí, cómo no. Sí, fue como la casa primera de estos estudios muy serios de música virreinal, pero también hablaban de música contemporánea, lo que no se usaba mucho entonces. No creo que hasta de jazz en los primeros números. A Esperanza le interesaba mucho la música contemporánea, le interesaba también la música étnica. Exacto. Bueno, y también por eso que había estudiado en París con Pierre Schaeffer en etnomusicología. Bueno, yo no sé si ella acabó esos estudios, para mí eso es un enigma, yo en lo personal desconozco ese dato, no sé si ustedes saben. Pero yo creo que es una formación. Es una al final formación. Ella tenía un título y lo que quería era formarse, ¿no? No sabemos si obtuvo un título o algo, pero de que estudió. No, claro, estudió y bueno, era muy muy consistente, ¿no? A lo que se abocaba. Bueno, la prueba está que con la revista, ¿no? Que no la abandonó en ningún momento, pese a tantas... Que sobrevivió a todo. Sobrevivió a todos los bombardeos, ¿no? Bueno, pero además la hacía en su casa, ella lo pagaba, ella escribía, ella la distribuía, hasta que llegó esto que contabas hace un momento, esta doble petición, por un lado el Conservatorio Nacional de Música y por otro lado el CENIDIM, para tomar las riendas de la edición y del gasto que significaba Heterofonía, ¿no? Sí, un apoyo, porque ella estuvo huérfana de apoyos, digamos, oficiales, ¿no? Y bueno, la revista después salió con el patrocinio de Limba. Y yo recuerdo haber ido, en varias ocasiones íbamos, lo que era en aquel entonces las galeras. Las galeras ahora sí que eran unos rollos con todos los artículos y había que corregirlos. Bueno, era un trabajo abrumador, ¿no? Y nos daban un cuartito ahí en Bellas Artes, en la parte de arriba. Era un cuartito minúsculo donde corregíamos las galeras, porque eso lo hacía Esperanza bueno, lo hizo 11 años, o sea, del 68 al 79, ella patrocinó con sus propios recursos la revista. Y después tú fuiste, intelectuales. Sí, increíble, ¿no? Y luego tú fuiste directora de Heterofonía. No, ella, bueno, en un principio ella me dijo, Clara, tú vas a ser la directora de Heterofonía. Y le dije, mira, te agradezco el gesto, pero francamente quisiera que tú continúes como directora. Entonces tuve el título de subdirectora, donde estuve aproximadamente 8 años, ¿no? Trabajando así, haciendo todo,
haciendo todo, porque en un principio sí éramos un equipo cuando la revista pasó al conservatorio, pero después por ciertas fricciones y opiniones encontradas nos quedamos solitas, ¿no? Muchas gracias, Clara. Ahora vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso y Mavi, cuéntanos de la otra gran aportación de Esperanza Pulido, que fue su libro La mujer mexicana en la música. Sí, yo coincido en que Heterofonía es como el gran aporte, pero esta obra es fundamental en la historia de la música mexicana y en la historia de las mujeres en la música es fundamental. Se publicó en 1958. Si lo vemos en un contexto mundial, eso es tempranísimo. Por ese entonces, la historia de las mujeres como área de estudio, como campo de estudio, apenas estaba tomando forma y así, haciendo así como un mapeo de las historias de las mujeres en la música. Yo creo que solo hay una antes que ella, que se publicó en Estados Unidos 10 años antes. Pero digo, en un contexto mundial es novedosísimo lo que hizo y trabajando con, pues casi sin fuentes, excepto en la primera parte que dedica al periodo antes de la llegada de los españoles, que hay muchas fuentes y retoma todas las fuentes de los cronistas y demás. Pero que siempre la parte de las mujeres es muy pequeña, ¿no? Y ella saca, ¿no? Como que lee con esta visión de hay que decir lo que sí hicieron las mujeres y no lo que no hicieron, ¿no? Que no tocaban instrumentos o que no eran compositoras, no, pero sí construyen una historia sobre lo que sí hicieron. Y después en el Virreinato y siglo XIX y XX, hace unas grandes aportaciones, al menos en términos de nombres. Quizá con una vista moderna, digamos, bueno, solo nos dio algunos datos de unas como fichas bibliográficas, pero es que si no los hubiera consignado ella, ahora de por sí sabemos poco de esas mujeres, ahora sabríamos nada. Entonces, bueno, toda su idea de hacerlo histórico y de retomar a todas estas mujeres y de no detenerse en la composición, que así se ha narrado tradicionalmente la historia de la música, sino en qué sí hacían las mujeres y qué tocaban y su actividad como intérpretes, es absolutamente genial y sembró así pues la semilla de la investigación de las mujeres en la historia de la música. Y pasaron varios años para que saliera algo en esa misma línea, pero bueno, Clara lo retomó algunos años después. Esa línea de investigación que abrió. Sí, otra de las cosas interesantes que me parece a mí de ese estudio de Esperanza es que nos coloca en el lugar donde estaban las mujeres en cada época, ¿no? Sí. Por ejemplo, como en la época prehispánica finalmente las mujeres eran mucho más libres que en la época colonial y cómo en la época colonial más libres eran las monjas que las amas de casa, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, que eso es muy interesante, ¿no? Después tú retomaste un poco ese trabajo sobre las mujeres, Clara, ¿no? ¿Qué tanto influyó el trabajo de Esperanza en el Bueno, mucho, yo le debo mucho, ahora sí que es una gran fuente de inspiración, ¿no? Porque yo, mi idea sobre seguir en esa tendencia del quehacer de las mujeres en la música, surgió porque yo veía que había varias compositoras muy interesantes como tú, Ana, y que había que sistematizar, ¿no? Toda esa información, aunque bueno, no es propiamente información así histórica, ¿no? Lo que yo hice, ¿no? Son entrevistas con una introducción hablando de un panorama general, internacional también, ¿no? De la situación en que estaban las mujeres totalmente marginadas, ¿no? Y bueno, un caso muy emblemático de la mujer, de comienzos de finales y comienzos del siglo XX fue Alma Mahler. Sí, ¿no? sí. Que, bueno, y no fue la única, por desgracia. No. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa, vamos a escuchar un testimonio de Yael Vitrán. Bueno, la importancia de Esperanza Pulido es difícil de resumir porque realmente es un personaje indispensable de la investigación musical en México, en muchísimas facetas. Ella reconoce la importancia de las mujeres en la música de México, incluso desde la época prehispánica, increíblemente, pero también dice algo muy interesante, que con la conquista española, con los valores hispánicos,
la mujer estaba recluida mucho más que en la época prehispánica, también habla de eso. Entonces, bueno, y al llegar al siglo XX ya es su época, plenamente. Ella se dedica a hablar sobre las cantantes, sobre las pianistas, sobre todo, y lamenta que no haya más mujeres compositoras, ¿no? Porque ella termina en 58. Y también critica muy ferozmente a quienes dicen que las mujeres no tienen la capacidad de abstracción o la capacidad suficiente para componer, sino nada más son buenas intérpretes. Y yo creo que eso es muy visionario, porque un poquito después de que ella dijera eso, realmente empieza en México un boom de mujeres compositoras, ¿no? Que no le tocó tanto. Las tres que ella menciona son Rosita Baligay, María Teresa Prieto y Emiliana de Subeldía. Bueno, como decía Mavi, que Esperanza Pulido tenía muchísimos intereses, uno muy importante también fue la crítica musical, las reseñas también. Cuéntanos un poco de esa faceta de Esperanza, Clara. Bueno, ella interactuó mucho con tres importantes críticos en ese momento, que eran Juan Vicente Melo, José Antonio Alcaraz y Pablo Castellanos. Bueno, ellos hacían crítica, hacían reseña, también eran muy versátiles en ese campo, ¿no? Pero Esperanza, bueno, agrega otros ingredientes, digamos, ¿no? Y justamente un ingrediente importante es centrarse mucho en la figura de la mujer, ¿no? O sea, ella aborda a compositoras y sobre todo a intérpretes, como lo hizo, como dices tú, en su libro La mujer mexicana en la música, donde se aboca a hacer un recuento, digamos, sobre todo de intérpretes, y donde destacan mucho las cantantes. Sí, bueno, de todas maneras en esa época tampoco es que hubiera muchísimas compositoras, ¿no? No, bueno. Ya después como que vino una generación donde sí ya hubo muchas más, pero hubo un periodo en el que al menos sabemos poco de eso, ¿no? Yo pienso que había más, pero en lo privado. La propia Esperanza Pulido, sí, una de sus otras partes de las que se habla poco, pues tiene alguna, digo poco, pero tiene obra, ¿no? Unas obras, según entiendo, porque nunca las vi. Sí, están editadas en Heterofonía. El número de Heterofonía hay un par. Sí, sí. Bueno, pero eso también llevó a Esperanza a crear una facultad, no, ¿cómo se llama? Un departamento de musicología en el Conservatorio Nacional de Música. Bueno, fuimos un grupo de investigadores, de músicos, por ejemplo, cuando yo conocí a Scorza, él tocaba la vihuela, o sea, él era más bien intérprete, pero sí se interesaba muchísimo en la investigación musical, sobre todo en la música antigua. Y nosotros, teníamos nuestras reuniones y tratamos de estructurar un programa de estudio coherente, ¿no? Que fuera, fue pionero totalmente, pero sí estamos haciendo realmente, digamos, la historia, quizás un poco arrogantemente lo digo, ¿no? Pero sí un poco la historia de la enseñanza de la musicología en México, ¿no? Y éramos un grupo que fuimos docentes en el conservatorio. ¿Y ella daba las clases de musicología y crítica musical? Ella daba la clase, estuvo muy conflictivo ese nacimiento, ¿no? La verdad hubo muchas escisiones también entre nosotros, pero tratamos más o menos de que tuviera una estructura,
una consecución, ¿no? Y que finalmente es lo que ha llevado ahora al estudio de la musicología, de la cual ustedes son finalmente herederos, ¿no? Sí, exacto. Que esa es una cosa importante, ¿no? Sí, aunque yo no estoy en el facultad. conservatorio y tal, pero la musicología, pues como escribió Leonora Saavedra alguna vez, la iniciaron en México mujeres, ¿no? Y que son ellas de las que se han hablado aquí, Bueno, Alba Herrera, Esperanza Pulido, Alba Herrera y Ogazón, ¿no? Y en fin, como una línea así de mujeres, y Esperanza Pulido es fundamental. Y su legado es fundamental, aunque no hayamos estudiado en el conservatorio. Claro. Las cosas que Aunque propuso. fueron, bueno, yo creo que ellas fueron musicólogas empíricas, ¿no? O sea, ellas se formaron, vivieron de aquí, de allá, se formaron como Con lo que como había. vieron, con Sí. lo que había, ¿no? Con los recursos que había. Bueno, muchísimas gracias a Clara Meyerovich por esta fantástica participación, a Mavi Muñoz por lo mismo y sobre todo Muchas por darnos gracias. la visión desde la juventud. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los invitamos al próximo episodio de Vindictas Música. Que se la pasen muy bien.